Bueno, primero quería agradecerles por haberme invitado a la primera actividad científica de la Sociedad de Anatomía Patológica del 2002. Ya todos me conocen, quien no me conozca, que aparezca, porque por ahora no vi nadie que no me conozca. El tema que elegí es citología de lesiones glandulares en estendidos citológicos cervicales convencionales en Papa Nicolau. Bueno. Perdón. Ahí voy. ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué me resultó importante? Yo, más que nada, el tema de los Papa Nicolau lo desempeño en el laboratorio de la doctora Silvia Jamandreu, que hace 15 años que estoy ahí, y en este último año, o en estos últimos años, es como que he notado un aumento de las lesiones glandulares. Capaz que es una sensación térmica, o que la pandemia, como hubieron pacientes que durante unos años no se controlaron, aumentaron también la cantidad de Papa Nicolau. Pero bueno, quería hacer un pequeño trabajito para demostrarme como a mí misma que las lesiones glandulares habían aumentado, y también para dejarles a ustedes ese tema picando, a ver si en realidad vienen en aumento o no, y si podemos de repente, los que están en este tema, poder hacer un poco de estadística entre todos y ver si realmente están aumentando, y bueno, y todos los factores que conllevan eso, ¿no? Edad, o con qué se relaciona. Yo tomé un periodo que fue desde abril del 2021 a abril del 2022, tomé todos los PAP que vinieron al laboratorio, que fueron 47.469 PAP, ¿sí? Y encontré 42 Papa Nicolau, que habíamos hecho el diagnóstico citológico de lesión glandular, englobando dentro de lesiones glandulares atipias de células glandulares, adenocarcinomas in situ, adenocarcinomas invasores y carcinomas indiferenciados. Con la ayuda de la doctora Carmen Álvarez, a quien le agradezco, pude conseguir la correlación histológica de 39 Papa Nicolau, ya que los otros 3 todavía no se hicieron ni el legrado ni la biopsia y no pude hacer la correlación. Así que tuve un 0.08% de correlaciones de las lesiones que habíamos diagnosticado como lesión glandular en el PAP. De esas 39 pacientes, 16 tuvieron diagnóstico de malignidad. O sea que captamos un 41% de lesiones malignas. Y dentro de esas lesiones malignas, 6 correspondieron a adenocarcinomas in situ de cuello uterino, 6 adenocarcinomas invasores de cuello uterino, 2 fueron carcinosarcomas de endometrio, un adenocarcinoma fue metastásico de probable origen colónico, creo, iban a ser más la inmuno para tipificar, y uno correspondió a un melanoma maligno de vagina. Así que de un total de 47.469 PAP, el 0.08% se informó como lesión glandular, y de esos saqué el melanoma maligno para dejar solo lo glandular. 0.03% fueron lesiones malignas confirmadas por histología. Bueno, ahí puse un poquito el porcentaje del in situ, fueron 0.013, 0.1, 0.01 también del adenoinvasor. El carcinosarcoma fue mucho menos frecuente, 0.04, y el adenocarcinoma metastásico es 0.02%. Así que bueno, lo que me gustó resaltar es esto, que creo que es más o menos lo que teníamos nosotros de lesión escamosa maligna, más o menos entre un 0.03 y un 0.1 andaba. No tengo realmente estudios comparativos, retrospectivos de otros años, como para comparar que se aumentó, pero uno más o menos, durante estos años, ver una lesión glandular era como tan difícil que cada vez que aparecía una veníamos todos a mirarlas para aprender, y ver esta cantidad así de golpe, a mí me pareció mucho. Bueno, de las 39 pacientes, las 25 fueron con diagnóstico de atipia de células glandulares. El resto habían sido con diagnósticos específicos de adeno in situ, adenoinvasor o carcinoma indiferenciado en el Papa Nicolau. De las atipías de células glandulares, solo rescatamos 3 adenocarcinomas. Y lo restante, que esto está bueno para ver con qué
qué diagnósticos histológicos correlacionan con esas atipias de células glandulares. La mayoría, un 35%, fueron lesiones inflamatorias, más que nada correspondían a cervicitis crónicas, papilares o no papilares, con o sin actividad. Le seguían las lesiones escamosas de alto y bajo grado que se encontraban en el canal endocervical. Después las otras correspondieron a pólipos endometriales y endocervicales. Y por último, a endometrio istímico en pacientes con antecedentes de conización, que bueno, que muchas veces no viene el antecedente y uno se encuentra con eso y dice, puede ser un pólipo o alguna lesión glandular, y al final termina siendo simplemente que el cepillo llegó un poquito más lejos y representó el endometrio. Bueno, como pequeña conclusión de este pequeño trabajito que hice, es que el Papa Nicolau es un excelente método de screening, tal vez no tenga la sensibilidad que tienen para detectar las lesiones escamosas, pero haber detectado un 41% de lesiones glandulares malignas me pareció muy bueno, así que apoyo a la metodología del Papa Nicolau para detectar tanto lesiones glandulares cervicales, endometriales también, vaginales y extrauterinas. Bueno, para repasar un poquito, traigo el sistema Bethesda para el informe de citología cervical. Me va a ser la última edición, que es la tercera edición. Y bueno, vamos a definir un poquito cómo se diagnostican por medio de Papa Nicolau las anormalidades epiteliales glandulares. Ellos lo dividen en atipías de células glandulares, que nosotros podemos diferenciarlas de células endocervicales o no especificadas, de células endometriales o no especificadas, o si no podemos discernir si son endocervicales o endometriales, los podemos llamar atipías de células glandulares y nada más. Después, la otra clasificación es cuando ya estamos pensando que es a favor de neoplasia, entonces ponemos atipía de células glandulares a favor de neoplasia de células endocervicales, o si no podemos definir bien el tipo de células, ponemos a favor de células neoplásicas y células glandulares nada más. Bueno, después se clasifican, ya el PAP se puede clasificar en un adenocarcinoma in situ o ya clasificarlo en un adenocarcinoma invasor. Y dentro de los invasores, diferenciar si es endocervical, endometrial, extrauterino o no especificado. Bueno, ¿qué diagnosticamos nosotros como células endocervicales atípicas? Son aquellas atipías nucleares que van a exceder los cambios reactivos o reparativos, pero que no van a tener características inequívocas de un adenocarcinoma in situ o invasor. Entonces, más que nada lo que vemos, siempre lo que vemos son los cambios nucleares y la arquitectura, ¿no? de esos colgajos endocervicales. Se van a distribuir en láminas o en hileras que van a estar amontonadas, sobremontadas, pseudoestratificadas. El núcleo va a estar aumentado, que puede ser, el aumento puede ser de 3 a 5 veces el tamaño normal de la célula endocervical. Va a haber variación en tamaño, en forma, va a haber leve hipercromacia, leve grados de irregularidad cromatínica, todo es medio leve. Si es un poco más, ya vamos a pasar a la clasificación del adenocarcinoma in situ o invasor. Puede haber ocasional nucleolo, las mitosis son raras, el citoplasma puede ser abundante, lo que importa es que va a haber una relación nucleocitoplasma aumentada, ¿sí? Y vamos a reconocer los bordes de las células, van a ser reconocibles, netos. ¿Cuándo vamos a llamar atipía de células endocervicales a favor de neoplasia? ¿Sí? Cuando por algún motivo que sea cuantitativo o de calidad, no nos alcanza para dar la interpretación de adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma invasivo. ¿Tá? Entonces, de vuelta, vamos a ver células anormales, en láminas, en hileras, con amontonamiento, sobremontamiento nuclear, pseudoestratificación, podemos llegar a ver alguna roseta, algún desplumado del citoplasma, los núcleos van a ser alargados, elongados, con alguna hipercromacia, ¿sí? Se va a ver cromatina gruesa en grumos de distribución heterogénea, pueden aparecer las mitosis,
las apoptosis también. Obviamente va a estar incrementado el radionucleocitoplasma, y acá los bordes van a ser distintos. Pero claro, con todas estas criterios, pues diríamos, ¿por qué no podemos poner adenocarcinoma in situ? Porque bueno, porque por temas, o de calidad, por ejemplo, el extendido está muy hemorrágico, muy inflamatorio, la cantidad de células es muy poca, ¿sí? Por algún problema cuantitativo o cualitativo no nos da para hablar de un in situ. Entonces, lo ponemos así. Bueno, después, las atipías de las células endometriales. Acá lo que importa es que va a haber un aumento del tamaño nuclear, ¿tá? Y el poder clasificar las lesiones endometriales es muy difícil en citología. Primero porque es difícil que caigan muchos colgajos endometriales, y después porque hay un espectro entre lo que es un pólipo endometrial, entre una hiperplasia compleja con atipías y un carcinoma bien diferenciado. Es muy difícil poder distinguirlo en una citología. Entonces, habitualmente lo llamamos atipía de células endometriales. Ya cuando tenemos cánceres, adenocarcinomas de alto grado, serosos, de células claras, o un endometrioide de alto grado, ahí ya como salen con restos necróticos y muchas atipías, es fácil de diagnosticarlos en un extendido citológico. Si no, todo entra dentro de este espectro porque no es poco reproducible. Entonces, vamos a decir los criterios. Las células están en grupos de 5 a 10 células. Son como más redondeaditas y compactas, tienen poca hipercromacia, cromatina heterogénea, ocasionalmente puede haber un nucleolo, el citoplasma es escaso, vacuolado, y los bordes no están bien definidos. La otra terminología es el adenocarcinoma endocervical in situ, ¿sí? Que ahí sí, ya tenemos todos los criterios diagnósticos para poder hablar de adenocarcinoma in situ. Y nos faltarían, como quien dice, los criterios de invasión, que son característicos y los vamos a hablar después. Entonces, una lesión glandular endocervical de alto grado no invasiva se caracteriza porque tiene un núcleo agrandado, hipercromático, con una cromatina normal, con pseudoestratificación, y vamos a ver actividad mitótica. Perdón. Los criterios, ¿cómo se disponen estas células? En láminas, en grupos, en hileras pseudoestratificadas, pueden haber formaciones de rosetas, va a haber amontonamiento nuclear y sobremontamiento nuclear, y se va a perder el patrón normal de las células endocervicales, que es el patrón en panal de abeja. Las células, pueden haber algunas células sueltas, no es lo más característico, van a haber células que son columnares o cilíndricas, se van a ver empalizadas nucleares, ¿sí? Que acá lo característico es que la célula cilíndrica, el núcleo se va como para la periferia, el citoplasma como que se despluma, ¿sí? Y los núcleos están agrandados, de tamaño variable, ovales o elongados. Esto lo quiero hacer medio rápido porque es un repaso del sistema BT. Va a haber hipercromacia nuclear, ¿sí? Con gruesos grumos cromatínicos dispersos. Puede haber nucleolo, usualmente es pequeño e inconspicuo. Esa palabra siempre me complica. Vamos a ver mitosis, y pueden haber cuerpos apoptóticos también. Obviamente hay un incremento de la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? La cantidad de citoplasma y la cantidad de mucina disminuyen en estas lesiones, y vamos a tener un fondo relativamente limpio, ¿sí? No hay diátesis tumoral, no hay necrosis, sí pueden haber restos inflamatorios. ¿Tá? Y bueno, si coexiste una lesión escamosa, se van a ver los detalles de la lesión escamosa. Bueno, el adenocarcinoma invasor de endocervix.
obviamente tienen que haber características que indican invasión para poder hacer este diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el criterio? Se van a ver células abnormales abundantes, típicamente de configuración cilíndrica, van a haber células sueltas, se van a distribuir en grupos, pueden ser bidimensionales, tridimensionales, o en agregados incisionales, que son esos bordes citoplasmáticos distintos, que no se sabe hasta dónde termina una célula y empieza la otra. El núcleo va a ser alargado, pleomórfico, la cromatina va a ser de distribución irregular, ¿sí? En diferencia de los otros, que la distribución es más regular, acá va a aparecer lo que es característico de los adenocarcinomas invasivos, que son los espacios claros de la cromatina. Yo después voy a mostrar todos ejemplos de esto para que quede más claro. ¿Tá? Y las membranas nuclear va a ser irregular. Va a aparecer el macronucleolo, el citoplasma puede ser vacuolado, va a haber necrosis tumoral, ¿tá? Bueno, si coexiste con células, con una lesión escamosa, se van a ver también. Adenocarcinoma endometrial. Bueno, como ya habíamos dicho antes, los bien diferenciados son difíciles de diagnosticar, ¿sí? Simplemente vamos a ver que el núcleo está más largo y alguna atipia nuclear, pero más que nada se van a reconocer cuando sean adenocarcinomas. Cromatina, empieza también el aclaramiento nuclear, más que nada tumores de alto grado. ¿Tá? Puede haber nucleoles evidentes, perdón. El citoplasma puede ser poco, cianofílico, vacuolado, pueden ser células aisladas, en pequeños grupos. Esto es característico, ver inclusiones neutrofílicas dentro del citoplasma. Y bueno, y la diátesis en estos tumores se le llama que es como acuosa, es un poco difícil de ver, ¿sí? Porque es finamente granular y a veces uno no la interpreta tanto como los carcinomas escamosos, que es una necrosis sucia y es más fácil de ver. Bueno, para terminar, vamos a repasar los criterios diagnósticos del adenocarcinoma extrauterino, ¿sí? Los extrauterinos puede ser que vengan del propio útero, puede ser del ovario de la trompa, que caigan directamente, y cuando uno hace una toma de endocervix, vienen esas células, ¿sí? O puede ser que vengan a distancia o locorregional, ¿sí? O de la vejiga o del colon, y que ahí mismo comprometan el cuello, y bueno, y ahí aparezcan en la toma. Entonces son distintos. Si vienen del ovario, de la trompa, no vienen con necrosis, vienen más limpios, ¿sí? Pero pueden tener en el camino cambios degenerativos. Si vienen de la parte locorregional, ahí sí vamos a ver una diátesis tumoral. Y los vamos a reconocer porque son distintas de la morfología usual del cáncer de cuello uterino. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito a ver, más que nada, los diagnósticos histológicos de las atipías de células glandulares que diagnosticamos por Papa Nicolau, sean tanto endocervicales como de células endometriales, ¿sí? Hay cambios por DIU, cervicitis crónicas papilares con o sin actividad, la metaplasia tubarociliada, también se confunde con lesiones glandulares, los pólipos endocervicales o endometriales, las lesiones intraepiteliales en el canal endocervical, ¿sí? Y bueno, el endometrio ísmico en pacientes con antecedentes de conización. Entonces ahora empezamos con los ejemplos. Acá tenemos atipia de células glandulares, cambios inflamatorios y por DIU. Entonces muchas veces estos extendidos se mandan como atipia de células glandulares, porque empiezan a ver que acá no tenemos ya el panal de abeja característico, las células están como de un aspecto, ¿sí? De un aspecto medio polipoideo, ¿sí? A veces están un poco sobremontadas, el núcleo está un poco aumentado en tamaño. Pero bueno, si sabemos que la paciente tiene un dispositivo intrauterino, podemos concluir que esto es un cambio inflamatorio, las vacuolas son cambios por DIU, y bueno, si vemos también el actinomyces, nos ayuda también un poco más a ver que todo esto es inflamatorio. Otros hallazgos histológicos por atipia de células glandulares en los Papa Nicolau, que son la gran mayoría, son las cervicitis crónicas inflamatorias, ¿sí?
que pueden ser polipodías o no. Acá traigo un ejemplo, ¿sí?, de un fragmento de aspecto polipoideo, ¿sí?, que se ve un revestimiento endocervical, que está un poquito estratificado, ¿sí?, y que a veces llama la atención, o pueden pensar que capaz que tiene un pólipo, entonces lo mandan como una atipia de célula glandular, pero se le ve después también ese eje fibrovascular lleno de infiltrado inflamatorio, que, bueno, que apoya más a una cervicitis crónica. Otros hallazgos que también se envían mucho como atipía de células glandulares es la metaplasia tubaria, ¿sí?, que la verdad que asusta porque los núcleos se ponen hipercromáticos, en aspecto estratificado, ¿sí?, son más redondeados y ovalados que los del adenocarcinoma in situ, que es más alargado. Y lo que tienen que buscar acá siempre en estos casos es la barra terminal y las cilias para hacer diagnóstico de metaplasia tubaria y no enviarlo como una ACG. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces la metaplasia tubaria se asocia a adenocarcinomas, o sea que si ustedes ven otras cosas asociadas a esto, mándenlo como ACG, así no nos comemos ninguna adenocarcinoma. Después, otro ejemplo de atipia de células glandulares son las lesiones escamosas intraepiteliales en el canal endocervical o endoglandulares, ¿no? Bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿tá?, que vemos células muy sobremontadas, muy hipercromáticas, que remedan como la forma de una glándula, ¿sí? Acá también se puede ver. Y después, si ustedes buscan y empiezan a ver estos regueros, ayuda un poco más a saber que es una lesión escamosa y no glandular. Y otra cosa que ayuda a diferenciar es que los bordes siempre son como más aplanados, mientras que en el adenocarcinoma los bordes citoplasmáticos son más como desplumados o se sueltan un poco más las células. Igual, nunca nada es redondo y siempre podemos tener alguna confusión, pero bueno. Se dieron cuenta que de nuestros diferenciales, el segundo más frecuente de los ACG fueron estas, las lesiones en el canal, porque muchas veces no ves esto. Bueno, de nuestros casos estudiados, ¿sí?, de las atipia de células glandulares, los adenocarcinomas in situ, el adenoinvasor, el adeno extrauterino y el melanoma maligno, vamos a empezar ahora a mostrar los casos. Esta fue una paciente de 34 años, el PAP lo enviamos como atipia de células glandulares, porque veíamos que a nivel del endocervix habían colgajos muy amontonados, con células muy hipercromáticas, nos llamaba la atención, ¿sí? A un mayor aumento, acá ya empezamos a ver que las células son bastante parecidas entre sí, o sea, no hay tanto pleomorfismo nuclear, pero están más grandes. Miren, acá hay un polimorfo, para más o menos, acá, para ver el tamaño. Los núcleos están agrandados, ¿sí? Ese es uno de los criterios de la atipia de células glandulares. A ver, a un poquito mayor aumento, acá vemos, todo está muy permeado, o sea, podría ser inflamatorio, pero uno entre la duda lo manda como atipia de célula glandular. Este es otro ejemplo, perdón. Ahí va. Este es otro ejemplo, no veo, esperen un poquito porque quiero. Un segundo porque no veo arriba el título. No puedo sacar el panel. Bueno, no importa. Esto es una atipia de células glandulares. Andrea, a ver si vos me puedes ayudar. Ahí está. Perdón. No puedo sacar el panel que me dice chat, participantes y eso, y no puedo ver la parte de arriba de eso la verdad que no te puedo ayudar porque siempre me pasa lo mismo. Auxilio, si alguien sabe, puede guiarme. Puede desaparecer la gente. A ver. No. Otro ejemplo de atipia de células glandulares que terminó siendo un pólipo endocervical. No veo la edad de la paciente, ustedes sí lo ven. Bueno, era un extendido muy celular a nivel del endocervix. Está un poco hipertenido también, cosa que nos ayudaba mucho. Veíamos unos colgajos que parecía que tuvieran empalizada periférica, como de tipo papilar, pero llamaba la atención estos que eran como penachos que se desprendían
los núcleos se iban como para afuera del citoplasma, y daba como un aspecto de que podía llegar a ser una lesión glandular. Acá también, veíamos así. Y esto es lo que más me llamaba la atención, que empezábamos a ver los núcleos agrandados, hipercromáticos, la cromatina en grumos cromatínicos de distribución, bueno, homogénea, pero llamaba la atención. Los citoplasmas se iban como para afuera, estaban medio desplumados. Y bueno, le pusimos atipia de células glandulares a formar neoplasia, pero terminó siendo un pólipo. Igual me gustaría verla en un seguimiento porque me sigue preocupando esta histología. Capaz que atrás del pólipo hay algo, lo seguiremos viendo, pero estas hileras con núcleos agrandados, hipercromáticos, pseudoestratificados, con ese desplumado, a mí me sigue preocupando. Acá se ve de vuelta. Bueno, esta es otro PAP que también fue con diagnóstico de atipia de células glandulares y fue un pólipo, no puedo leer, endocervical. Este PAP está hiperteñido, ¿no? Y bueno, dentro de los criterios del sistema Bethesda decían que cuando la calidad o la cantidad afectaban, uno no puede hacer un diagnóstico bien certero de lo que ve. Entonces, bueno, acá veíamos mucha cantidad de grupos sobremontados de células endocervicales que nos llamaban la atención, pero están hiperteñidos también, ¿no? Estos grupos gruesos, amontonados, vamos a ver a mayor aumento. Se podía identificar que eran células glandulares, ¿sí? Porque acá veíamos las vacuolas y que son cilíndricas, ¿tá? Bueno, y ahora, viéndolo mejor, también vemos que hay células escamosas intercaladas, como de metaplasia escamosa. Bueno, terminó siendo un pólipo endocervical. Esta es otra paciente que también lo mandamos como atipia de células glandulares, y fue 75 años creo que dice, ustedes me corrigen, fue un pólipo endometrial, y ven la diferencia. Son como colgajos de aspecto papilar, como más compactos, las células son como más redondeadas, ¿sí? Acá no hay estratificación nuclear, sino que están como medios o bidimensionales o tridimensionales. Es muy importante ver la edad de la paciente, correlacionar si tenemos la FUM, porque muchas veces pueden ser colgajos que se desprenden de la menstruación, y hasta más o menos 12 días pueden seguir cayendo colgajitos menstruales. Entonces, bueno, ver eso, que estén alejados, la edad de la paciente, para realmente plantear que puede hacer algo. Bueno, esta era una paciente grande, y bueno, cuando vi eso lo pusimos como atipia de células glandulares y de células endometriales pusimos. Y bueno, terminó siendo un pólipo mucoso endometrial sin atipías. Y esto también ayuda a reconocer que es endometrial, ¿sí? Que vemos también macrófagos, o a veces podemos ver un poquito de estroma endometrial, y eso nos ayuda a diferenciar lo endocervical de lo endometrial. Este también fue otro atipia de células glandulares que puse de células endometriales, porque veía túbulos, ¿sí? Y estroma endometrial vascularizado, ven que acá se ven los vasitos, ¿sí? Acá se ven bien los túbulos, en se ven más ramificados. Ahora, sabiendo que la paciente fue conizada por un SIM3, hubiese sido más fácil darme cuenta que era la mucosa ístmica. Pero bueno, quédense con estas imágenes que se ve así, ¿tá? Si fuera un pólipo no se vería tan separado lo glandular de lo estromal, la configuración sería otra. Este PAP, creo que lo saqué como atipia de célula glandular, pero aparte puse un comentario que no podía descartar una lesión escamosa dentro del canal, una SCACH. Y terminó siendo, tenía 60 años la paciente, y el diagnóstico final terminó siendo un SIM3, una lesión de alto grado en el canal. Ven que acá se observan colgajos muy sobremontados, hipercromáticos, ¿sí? Amontonados. Más acá me llamó la atención ese aspecto como atigrado de los núcleos, la cromatina en gruesos grumos. Ahora, viéndolo retrospectivamente, sabiendo la anatomía patológica, se puede ver que acá está la basal, que si nosotros nos vamos hacia la parte apical, las células empiezan como a aplanarse. O sea, eso nos habla de que es escamoso, ¿tá? Y no es tan estratificado, sino que va madurando de células más elongadas a células más aplanadas.
¿sí? Y se habla que hay una diferencia en que lo glandular es más estratificado y lo escamoso tiene más pérdida de la polaridad. Entonces vamos a ver núcleos más horizontales, otros verticales, como de pérdida de la polaridad. Bueno, acá también, para que vean esos extendidos, que son muy celulares, con células muy sobremontadas, muy cargados, esto tiene que llamar la atención y los tienen que mandar como, por lo menos la tipía de célula glandular. Acá se ven como que remedan estar adentro de las glándulas, ¿sí? Como que crecen adentro de las glándulas. Acá hay otra más que esta la vamos a ver a mayor aumento, ¿sí? Si vemos células aplanadas alrededor, eso favorece que sea una lesión escamosa en el canal. Lo que pasa es que esta paciente también tenía esto, ¿sí? Que en algunos parecía escamoso y en otros parecía glandular. Y en estas parecían como más alargadas las células, ¿sí? Acá también estaban en colgajos, en hileras estratificados. Ahora mirándolo mejor, yo no sé si acá no hay unas cilias y no es un foco de metaplasia tubaria, pero bueno, en el momento lo sacamos como atipia de células glandulares y bueno, rescatamos una lesión escamosa. Acá también, también le llama un poco la atención. Y bueno, esto ahora si lo miro de vuelta me parece más reactivo que otra cosa. ¿Sí? Los núcleos son más bien ovalados, tienen ese nucleolito más de reactivo, está muy permeado. Bueno. Ahora quisiera repasar de vuelta, antes de mostrar nuestros casos que tuvimos de adenocarcinomas in situ, repasamos un poquito los criterios citológicos y después vamos a verlos. Bueno, las células se disponen en láminas, en grupos, en hileras, con núcleos pseudoestratificados, aparecen rosetas, ¿sí? Los núcleos están aglomerados, superpuestos, y se pierde el panal de abeja. Algunas células van a tener forma cilíndrica definida, la disposición nuclear va a estar en empalizada, con núcleos y prolongaciones citoplasmáticas en la periferia con aspecto de desflecado. Los núcleos van a tener alta relación núcleo-citoplasma, van a estar agrandados, con tamaño variable, ovalados o alargados. ¿Tá? Así que lo que hay que llevarse es que está el criterio de la morfología celular y del núcleo y el criterio arquitectural. ¿Tá? Para poder realmente decir adenocarcinoma in situ, tienen que ver esto, todo, la arquitectura de la in situ y los cambios nucleares de la in situ. Agrego un poquito más, hipercromasia nuclear, cromatina en gruesos grumos, pero de distribución uniforme. Puede haber un nucleolo pequeño, poco visible, no un macronucleolo. Pueden haber mitosis, cuerpos apoptóticos, citoplasma desplumados, y el fondo va a ser limpio. Puede haber inflamación, pero el fondo va a ser limpio. Entonces vamos a empezar con nuestros casitos. Papá Nicolau, de una paciente de 49 años, salió con el diagnóstico de adenocarcinoma in situ, y tuvo una anatomía patológica donde fue un adenocarcinoma in situ. Acá ya estamos viendo a menor aumento, que se ven colgajos muy hipercromáticos, muy sobremontados, ya empiezan a llamar la atención. No es una morfología de panal de abeja. ¿Tá? Se empiezan a reconocer células cilíndricas, ¿sí? Que están sobremontadas, amontonadas, con un aspecto medio pseudoestratificado. Ven la variabilidad en el tamaño y la forma de los núcleos, ¿sí? En esta se ve muy hipercromático, ahora más detalle los podemos ver hacia acá. Ven los grumos, son gruesos y cromatínicos, puede haber algún nucleolito. ¿Tá? Se esbozan, ¿sí? Algunas glándulas o rosetas, ¿sí? Acá ven que son cilíndricas, o sea que no se enfoca que es glandular. Esto es bien una pseudo roseta, está un poquito desecada, pero se ve bien que desde la luz el núcleo se escapa hacia la periferia, como que se estuviera escapando, perdón, de la roseta. Y los citoplasmas ven que están como deflecados, desplumados. Esta es una hilera de células. Acá tenemos, si quieren, un poliporfo para comparar, o una célula intermedia. Miren el núcleo acá y miren cómo está de grande el núcleo, ¿sí? Agrandado, puede estar ovalado, alargado, ¿sí? La cromatina está, es hipercromática, se ve muy, muy azul en este caso, o muy violeta, o según la atención que ustedes usen. Pierden la polaridad, están de forma estratificada. Acá un poquito más,
¿sí? Para ver la pseudoroseta, así como los núcleos se van hacia la periferia, grandes, hipercromáticos. Acá hay otra más. Bueno, este es otro Papa Nicolau, que fue con diagnóstico de atipia de célula glandular, y terminó siendo un adenocarcinoma in situ la histología. Esta paciente tenía 39 años. ¿Ven qué diferente las formas que se presentan cada uno, no? Estos eran colgajos como cachotes que se habían sacado así, o sea que ese cepillo arrancó pedazos, y se ven unos colgajos así medios como desflecados, no sé, acá aparece un dinosaurio, este parece medio como papilar, pero llama la atención, eso los tiene que llamar la atención. Acá un poquito mayor aumento, ¿sí? Ven que se forma como deditos o como papilas, y siempre buscar a ver la formación de glándulas también, ¿no? Acá se ven unas glándulas, un poquito de empalizada. Este colgajo, ¿sí? Ven cómo se forman las glándulas y nos dicen si esto es glandular. Los núcleos están agrandados, hipercromáticos, amontonados, superpuestos, todos los criterios. La cromatina tiene grumos acá cromatínicos de distribución media uniforme. Acá se ve como que se esboza un pequeño papila. Acá hay una mitosis que quería mostrarles. Bueno, este es otro grupo, que acá se ve un poco estratificado, se esbozan glándulas, así que todo esto nos habla que es glandular. El fondo es limpio, ¿sí? No vemos macronucleolo, no vemos detritus, no vemos mucha célula suelta, así que bueno, hacemos el diagnóstico. Acá de vuelta otra hilera con núcleos sobremontados, agrandados, hipercromáticos. Acá otra pseudoroseta. Bueno, traté de poner muchos ejemplos para que le queden bien grabados, y cuando vayan a mirar los Papa Nicolau se acuerdan de esto. Ahora se empiezan a asustar de todo, nos pasa a nosotros, de cada vez que vemos un tema, después le aparecen no sé cuántos ACG. Este es otro PAP que salió como un adenocarcinoma in situ, es una paciente de 51 años, y el diagnóstico anatomopatológico fue de adenocarcinoma in situ. Vienen la celularidad de la toma endocervical, era impresionante, ¿sí? Nos llamaba la atención que sobremontados, ¿sí? Acá las formaciones glandulares, como los núcleos se van hacia afuera, habían algunas vacuolas citoplasmáticas grandes que llamaban la atención. Acá, bueno, a veces pueden ser de tipo intestinal y tener células caliciformes, uno nunca sabe hasta que tiene el diagnóstico final, pero por lo menos podemos decir si es un adeno in situ o un invasor. De vuelta, no siempre son tan hipercromáticos y con cromatina fina en grumos. A veces lo vemos así, y por eso no dejamos de hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma in situ. Estos parecen como vacíos, estos núcleos, pero están grandes, están sobremontados, tienen variabilidad de forma y tamaño, ¿sí? Tienen la arquitectura y a veces no están todos los cambios nucleares, que no esperen que esté todo, y como dicen los libros, porque para mí la ciencia no es exacta. A ver, acá de vuelta una hilera de células endocervicales con núcleos aumentados, estratificados, que desde la luz se van como hacia afuera. Más ejemplos, a veces aparece un nucleolito, ¿sí? Pero no es un macronucleo, es un nucleolito evidente. De vuelta acá, ven cómo se van hacia afuera los núcleos. Los citoplasmas. Bueno, no hay muy citoplasma desplomado acá. Bueno, vamos a pasar ahora al adenocarcinoma endocervical invasor. Los criterios citológicos los repasamos y después vemos los casos. Acá tenemos células anómalas, que por lo general son cilíndricas. Células aisladas, acá sí se ven bastantes células aisladas, en láminas bidimensionales, grupos tridimensionales, y en agrandados que presentan cromatina de distribución irregular. Y esto es característico y hace diferencia, ¿sí? La cromatina del in situ es una cromatina en gruesos grumos, pero que se dispone de forma como homogénea o regular, ¿sí? Acá la irregularidad se habla en que hay zonas claras y otras zonas más oscuras que donde está la cromatina gruesa en grumos. Eso es distintivo de casi todos los invasores, no solo los adenos. El escamoso también, el endometrial también. Esta irregularidad de la cromatina habla de malo invasor. La presencia de macronucleol también. El citoplasma puede ser finamente evacuado. Acá hay diátesis tumoral necrótica. Bueno, ¿cuáles son los criterios sugestivos de invasión? Estos tres. Diátesis tumoral,
esas áreas claras nucleares con distribución irregular de la cromatina, y el macronucleolo. Si vemos estas tres, ya no hablamos de adenocarcinoma in situ, sino que podemos hablar de que tenemos un adenocarcinoma invasor. Vamos a los ejemplos. Bueno, miren esto, la celularidad que tenía este extendido. Yo me fascino con esto, no sé si a ustedes les gusta tanto, pero yo soy muy citológica. Los Papa Nicolau, en el Papa Nicolau yo hice un diagnóstico de adenocarcinoma in situ, pero que no podía descartar invasión. Me fui como un pasito atrás. Terminó siendo un adenocarcinoma bien diferenciado. Esta paciente tiene 40 años. Quería agregar, que no les dije en principio, del estudio que hicimos, el promedio de edad de los adenocarcinomas in situ e invasores rondaba entre los 33 y 61 años. O sea que el promedio de aparición de estos cánceres son los 42-43 años. Bueno, acá veíamos un extendido que la celularidad era imponente, de células endocervicales, no teníamos ningún panal de abeja acá. Acá se veían bien formaciones tubulares, ¿sí? Mucha formación tubular, y los núcleos se disponían como en empalizada periférica, medios estratificados. El fondo era como medio mucoide, ¿no? Que la diátesis tumoral en estos tumores de los adenos es más como acuosa, como granular, no esperen esa mugre espantosa del escamoso, ¿sí? Es un poco así, esa mugre de moco, de sangre y de un infiltrado inflamatorio. Bueno, acá se veía grupos sobremontados, hipercromáticos, amontonados, empezaban a esbozarse glándulas o túbulos con núcleos que se disponen en forma pseudoestratificada, núcleos elongados, hipercromáticos, ¿sí? Y se empiezan a ver, ¿no? Núcleos que se sueltan, células que están solas, aisladas, ¿sí? Se empieza a ver en el fondo así. Entonces, a mayor aumento, este es el que yo digo que parece que una glándula explotara con los núcleos para afuera. Se ve la luz y los núcleos se tienden como a salir para afuera. Con esto solo podríamos decir que es un in situ, pero bueno, vamos a ver si vemos más criterios como para hablar de invasión. De vuelta acá, este fondo así, medio como sanguinolento, mucoideo y con infiltrado inflamatorio, ese es el fondo del adenocarcinoma invasor. ¿Tá? Vamos a ver las células. Acá empiezan a aparecer estas células más grandes, los núcleos con membrana irregular, presencia de macronucleolo, y acá ven que la distribución de la cromatina es irregular. Empiezan a aparecer estas zonas características claras, más claras y otras más oscuras con cromatina más densa. ¿Sí? Núcleos que se empiezan a soltar, miren las irregularidades acá. Acá es para mostrar ese fondo como sucio, acuoso, hemorrágico, un poco con infiltrado inflamatorio, y células, ¿sí? Que ya no están tanto en colgajos cohesivos, sino que se empiezan como a soltar, ¿sí? Acá esta sí, es una célula diagnóstica de malignidad, una célula agrandada, con esos espacios claros y espacios más oscuros de cromatina, con macronucleolo, ¿sí? Que bueno, tenemos todos los criterios de invasión. Miren macronucleolo acá enorme. Otra más. Estas más sueltas. Bueno, perdón, se me fue. Ahí va. Bueno, ese era un adenocarcinoma invasor. Después otro Papa Nicolau, que nosotros dijimos solo adenocarcinoma. Creo que yo puse, por la edad y por la citología, que podría corresponder a un origen endometrial. Esta paciente de 67 años resultó tener un carcinosarcoma uterino. Y bueno, ahora con el diagnóstico le empecé a buscar el componente mesenquimático. Así que les muestro un poco, tenía componente de carcinoma papilar seroso, endometroide, no sé si no había civilización escamosa, y componente mesenquimático, actina de musculorizo positiva, así que como de leiomiosarcoma. Bueno, acá ven que yo creo que estos son los Papa Nicolau que son más fáciles de diagnosticar, porque las atipías son tan marcadas que uno el diagnóstico está ahí. Estos son los más fáciles. ¿Tá? Bueno, acá ven núcleos enormes con macronucleolos, células que se sueltan, con núcleos lateralizados, bien de adeno. ¿Tá? El núcleo, además, hasta el nucleolo rubí aparece, viene del adenocarcinoma.
estos colgajos también papilares. Bueno, acá encontré en este fondo sucio, acuoso, granular, mugriento, encontré estas células abusadas, ¿tá? Del componente sarcomatoide mesenquimático del carcinosarcoma. Un poquito más para mostrar también un poco de diátesis tumoral con macrófagos, restos necróticos. ¿Tá? Acá ven el tamaño de las células, miren, esto es un neutrófilo, miren lo que es el tamaño nuclear, gigantes, bien atípicas. Y bueno, este es otro casito más que tuvimos. Este también salió como un adenocarcinoma de probable origen endometrial. El paciente tenía 75 años y resultó ser un carcinosarcoma con áreas de diferenciación clara, células claras, papilar seroso, con diferenciación escamoide, con áreas de sarcoma también de leiomiosarcoma. Y bueno, acá le muestro un poquito para correlacionar lo lindo de la citología. Acá vemos algunas células con patrón de célula clara, con vacuolas citoplasmáticas. ¿Sí? Estas otras que no sé qué contenido tienen adentro, pero tenían alguna sustancia. Acá vemos esos túbulos con secreción, acá parece ya como que va a calcificarse. Otro túbulo. Y bueno, se ve bien el criterio de malignidad, con núcleos hipercromáticos, agrandados en tamaño, con alta relación núcleo-citoplasma, con núcleo evidente. No se ven acá células cilíndricas como para hacer el diagnóstico de adeno de endocervix, ¿no? Y ya con esa edad y con esta mugre, pensamos más que puede ser, igual se puede decir adenocarcinoma solo, y bueno, eso es por lo dice la citología, pero si uno se orienta más a endometrioide lo pone, o a endocervical también. Acá está el patrón de diferenciación escamoide. Acá aparece más como endometrioide, ¿no? Más pseudoestratificado. Esta aparece más, bueno, de papilar seroso o de célula clara, ¿no? Está ahí entre medio. Acá para ver las mitosis, las grandes atipías, los foquitos necróticos. Acá, no sé qué encontré. Bueno, acá un poquito de diferenciación escamosa. Encontré unas células con citoplasmas más densos como de escamoso. Y acá, buscando, después de saber que era un carcinosarcoma, encontré áreas más mesenquimáticas. Ven que son células más abusadas, con un estroma ahí medio, como medio mixoide. Acá también, entre lo que es lo epitelial, encontré estas células bien de aspecto mesenquimático, alargadas, abusadas. Bueno, pasamos ahora a otro PAP, donde hicimos diagnóstico de adenocarcinoma pobremente diferenciado. Esta paciente de 52 años tuvo el diagnóstico de adenocarcinoma metastásico. Y ven que acá la morfología es bien distinta de lo que nosotros vemos cuando vemos un adenocarcinoma de cuello uterino. Eran o pequeños grupos poco cohesivos o células aisladas, sueltas, con una relación núcleo-citoplasma muy aumentada. Comparen acá lo que es un glóbulo rojo con el núcleo de la célula, eran enormes. Acá están alrededor de una célula intermedia escamosa. Tenían frecuentes vacuolas citoplasmáticas. El fondo era bastante limpio, ¿sí? Un poco hemorrágico, inflamatorio, pero no mucho más. Y bueno, ahí no planteé, puse adenocarcinoma, y bueno, que se diga después el origen, y terminó siendo un adenocarcinoma metastásico. Miren las células realmente distintas, ¿sí? a lo que vemos habitual. Bueno, y por último, el último caso que tuvimos, que fue muy interesante, fue una paciente que viene con esta celularidad, células más que nada disociadas, con relación núcleo-citoplasma muy aumentada, núcleos hipercromáticos, con un nucleolo evidente, citoplasma que llamaba un poco la atención. El colposcopista, que tenemos un trato muy directo, cuando encontramos algo, enseguida él capta a la paciente y después me manda el resultado. Me dice, le hice la colposcopía y le encontré un pólipo vaginal. Y bueno, después la anatomía patológica viene un melanoma maligno de vagina. Cosa más rara, que bueno, acá está,
con ese diagnóstico después le fui a buscar la melanina. Así que acá ven, empiezan a aparecer estos citoplasmas más como amarronados. Esta está un poco justo desecada, pero ven estas células que tienen citoplasmas mucho más amarronados. No se ven bien los gránulos, pero se esboza un poco más distinto. ¿Sí? Estos también los empecé a ver como esos citoplasmas más amarronaditos, y acá sí, acá empiezo a ver los gránulos melánicos, perdón, a favor de del melanoma. Bueno, con esto agradezco que me hayan invitado, espero que haya sido de utilidad. Yo soy más de las fotos que del speech. Tengo muchos casos documentados, así que si quieren, siempre tengo un Twitter que subo siempre muchos casos, para que todo aquel que esté interesado en ver patología, tanto cervical como de citología general, yo subo muchos casos, así que estoy encantada y agradezco muchísimo que me hayan dejado participar, y bueno, si tienen preguntas, estoy acá para escucharlos. Bueno, los agradecidos somos nosotros realmente, por lo menos por mi parte. Yo no hago citología, no miro nada de citología, o muy poco, solamente citología la más global, digamos, pero no Papa Nicolau y eso muy lejos de mí. Y realmente la hiciste sencilla, digamos. Para los que no estamos en el ambiente de los Papa Nicolau, fue muy ilustrativa tu presentación, la verdad que muy linda, y te agradecemos muchísimo porque fue muy, muy interesante. El caso ese de la paciente que era un adeno metastásico, ¿de dónde era el primitivo? Creo que dio el CDX. No estaba muy... Está. Bárbaro. Bueno, ¿alguien tiene preguntas para hacer? Si alguien tiene preguntas para hacer, que te decía que no, que me decías que podía ser un primitivo de colon con un CDX que había dado positivo, CDX2. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, yo quería agradecer a Patricia la presentación, que fue realmente impecable, y además la demostración de que cuando uno hace con el corazón las cosas, evidentemente el resultado final siempre es bueno, a pesar de que, como tú bien mencionaste y discutíamos al principio, nuestro medio es muy arisco a concentrar las experiencias, ¿verdad? Pero tú te apañaste para ir con Carmen y buscar la información de todos los pacientes, y eso es lo que tenemos que hacer, sin duda. Es más laborioso, pero finalmente es mucho más redituable, y de esas cosas aprendes. De manera que entonces te agradezco mucho por ese espíritu que le pones a la cosa, y que es de crecimiento, y es de ir para adelante, y bueno, y es como sos vos. De manera que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas